Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a CEATS por darme la oportunidad de, bueno, pues de pasar un ratito con todos ustedes y compartir experiencias, porque al final los que somos servidores públicos nos gusta compartir experiencias y yo siempre he pensado que los problemas son similares a ambos lados en este caso del Océano Atlántico, y las soluciones pues varían en función de las circunstancias de carácter eh, político, jurídico, económico que tenemos en ambos sitios. Bueno, yo sin más, porque los gallegos tenemos fama de ejecutivos, ¿no? Pues voy a empezar a hablar y a contaros un poco lo que os voy a decir del impuesto al turismo. Os voy a dar algunos datos, después voy a plantear algunas preguntas, voy a ver qué posibles soluciones teóricas puede haber al fenómeno este del turismo, y después voy a proponer una estructura de tributo basada bueno, en la comparación que hemos hecho del tributo tal y como está configurado en otros países de la Unión Europea y, cómo no, de la configuración que tiene en dos de las regiones españolas, tanto en Cataluña como en Islas Baleares y también en Valencia. Bueno, pues sin más, vamos como decís allá, vamos a los bifes, ¿no? Venga, ostras, a ver si esto me avanza. Ahí. Vamos con algunos datos, ¿no? Un poco para centrarnos. Cuando hablamos de turismo, en el caso de la Unión Europea, en el año 2023, claro, hablamos de más de 1 millón de personas que visitaron la Unión Europea, que es una auténtica barbaridad. Y dentro de eso, eh, fueron 144 millones las personas que visitaron España en el año 2023. Es una auténtica barbaridad, siendo España la cuarta, bueno, la tercera potencia de la Unión Europea, después de Francia y Alemania, en recibir a turistas. Las cifras son tremendas, ¿no? Después de España va Italia con 133, pero claro, ya después bajas a una posición mucho más modesta, en la que tienes a Netherlands, a Holanda, que están 50 millones. Es una diferencia prácticamente de 3-1 frente al caso español, con lo cual el turismo tiene una importancia muy relevante. Otros datos. Uno, ¿qué supone para nuestra economía? La aportación al PIB, al PBI, al Producto Interior Bruto. Claro, en el año 2022, que son el último año cerrado que hay, nuestro Instituto Nacional de Estadística, el INDEC argentino, nos dice que supuso el 11,6% del PIB, y en términos de empleo el 9,3%, prácticamente 2 millones de personas que están dentro del sector. Dentro del grafiquito que hay debajo, se nota claramente cómo, tras la caída del COVID, en el año 2022 estamos en cifras prepandemia en términos de aportación al PIB. Y hay una parte que me parece más interesante todavía. En este cuadrito de la derecha, cuando se ven las tasas de variación del PIB, de la economía en general y el PIB turístico, claro, desde el año 21 es que la tasa de crecimiento del PIB es un disparate, nos hemos vuelto locos, todos hemos salido a viajar, y esto tiene consecuencias a futuro. De acuerdo con Esteltur, Esteltur es una entidad sin ánimo de lucro que aglutina a creo que son 50 principales empresas del sector en España, y que da unos datos bastante positivos. Dicen, claro, que ya para el año 2023 el turismo supone casi el 12,8% del Producto Interior Bruto, que es algo tremendo, y son 187.000 millones de euros de actividad. A mí las cifras me impresionan. Eh, en este gráfico quería simplemente dar alguna pincelada de algo que me interesa mucho. Y es, más allá de que en el mes de julio tuvimos 10 millones de turistas no residentes en España, que se gastaban 1.432 euros de media al día y que estaban de media algo más de 7 días, una semana, en este grafiquito hay algo que se ve perfectamente, que es la estacionalidad. Esto en Argentina se entiende perfectamente cuando piensas en sitios como Mar del Plata o sitios como Bariloche, en los que hay una estacionalidad muy fuerte. Y esto tiene consecuencias para algo que veremos después. En España, la temporada alta empieza prácticamente en marzo, llega a su punto julio y va bajando hasta noviembre, con variaciones entre cada territorio. Vemos cómo esos 10 millones de turistas que en el mes de julio han pasado por España, pues claro, 2,5 a las Islas Baleares, otros 2 y pico se han ido a Cataluña,
a la Comunidad Valenciana 1,4, Andalucía 1,4, Canarias 1, pero teniendo en cuenta que Canarias en ese momento no está en la parte alta de su demanda. Estos son datos de turistas residentes, simplemente que veamos, claro, que los españolitos somos más pobres que la gente que viene de fuera y nuestro gasto medio por persona pues es más modesto, ¿no? De 300 euros, ¿no? Frente a los 1.400 que tiene un no residente. Y nuestras duraciones medias prácticamente la mitad. Con lo cual, eso puede invitar a pensar en dar un tratamiento distinto según sean residentes o no residentes. Estos son datos desde el Tour y de aquí simplemente quiero señalar cómo esa importancia económica varía de unas regiones, sus provincias, a otras. Claro, en Andalucía estamos ligeramente por encima de la media. Para un PIB de 11,6 de media, Andalucía está en el 12,5, pero claro, Canarias es el 35% de su Producto Interior Bruto. Imagínense lo que eso supone para ellos, o prácticamente el 40% del empleo. En Valencia es el 15,5%. Y en el caso de las Islas Baleares, claro, es el 44,8% del PIB y el 32% del empleo, uno de cada tres empleados. Con lo cual, el sector turístico tiene mucha relevancia en España. Aquí simplemente quería compartir algunos mensajes que han salido en prensa pues hace poco y que no nos son ajenos, ¿no? Empiezan a aparecer protestas contra los malos turistas. Y están tanto en prensa nacional como en prensa internacional. Y los tenemos, estas concentraciones, tanto en Mallorca, Ibiza, Islas Baleares, tenemos en Cataluña, en Barcelona, lo tenemos en Málaga, lo tenemos en Islas Canarias. Bueno, cuando esto empieza a salir en los medios es que algo hay. Primeras reflexiones respecto al fenómeno. Primero, ya hemos visto, bueno, esa importancia de la actividad económica, PIB y empleo, con una desigualdad por regiones. Y ojo al componente de la estacionalidad, porque hay una parte del año en la que no está aportando a- al valor añadido. Externalidades, y este es un tema que es interesante. Claro, el turismo puede generar externalidades y genera externalidades en términos de ruido. Es cierto que hay barrios en los que hay más ruido derivados de una concentración masiva de personas. Puede generar problemas en términos de seguridad ciudadana, de basuras, de agua, de infraestructuras de transporte, de patrimonio histórico y casi todas estas externalidades, ahora me detendré un poquito más, suelen ir asociadas a costes municipales, puesto que la mayor parte de estas competencias o muchas de ellas están en el ámbito municipal. ¿Qué hablamos de externalidades? Bueno, a- yo creo que es algo que se puede ver relativamente claro con el agua o incluso con las basuras. Claro, si tú tienes un municipio que tiene que preparar sus infraestructuras de recogida de basuras para el pico de llegada de turistas, pensemos en Bariloche cuando llega la temporada de esquí, o bueno, en el caso de España, pensemos en las Islas Baleares cuando llega la temporada tope en verano, claro, si tus infraestructuras de aguas, hay una parte de coste fijo que las has preparado para darle agua a un montón de turistas y el resto de año no. Claro, eso supone que ya tienes una pequeña externalidad, tienes un mayor coste fijo que están soportando los ciudadanos residentes que pagan, por ejemplo, la tasa de basuras. Con el agua pasa lo mismo, vas a tener que tener tus tuberías de agua dimensionadas para poder suministrar agua no solamente a tu población normal, sino a esa población flotante que llega en determinados momentos del año y no durante todo el tiempo. Además, esos ciudadanos, ellos no pagan parte de esas tasas, ¿no? Pasa lo mismo con las infraestructuras de transporte. Pensemos en los aeropuertos o pensemos en las estaciones de ferrocarril o incluso de micros, ¿no? De autobuses. Bueno, eh, aquí pueden llegar a surgir distintas fijaciones de precios eh, en función de que seas residente en el municipio o no lo seas a la hora de pagar determinados servicios. Y sobre esto, sobre todo COE ha escrito mucho acerca de las externalidades. Otro tema que surge es, cuando hablamos de turismo, es una oferta inelástica, es decir, el turista deja de viajar a Sevilla, a visitar la Alhambra, a ir a Madrid, a ir a Venecia, eh,
porque haya pequeñas variaciones de precio? Pues no lo sé, depende. ¿Es una oferta inelástica? Pues parece que puede ser inelástica para determinados segmentos de la misma. En el caso de España tenemos Baleares y Cataluña que tienen un impuesto al turismo y no parece que se haya resentido mucho la oferta. Hay una demanda de ciudadanos, de organizaciones sociales y también de algunos alcaldes, lo que serían vuestros intendentes, ¿no? Puesto que están pidiendo, oye, usted, yo quiero más recursos porque tengo avalanchas de turistas, ¿no? El sector, el lado de la oferta, pues lógicamente dice, no, 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 a mí déjeme como estoy, que es muy sensible al precio, yo no quiero que se me vayan los turistas a otros destinos. Hay una percepción social de saturación y esa percepción, además de estar en los medios de comunicación, se puede llegar a compartir cuando uno visita el centro de determinadas ciudades ciertos días al año. Turismo sostenible. Evidentemente, este es el leitmotiv, este es el gran principio que nos debe llevar a todos. La gallina de los huevos de oro es peligrosa, mientras que un turismo sostenible nos permite mantener equilibrios. Y al final, tomar decisiones es una decisión política que tienen que tomar, bueno, pues a quienes les pagamos para ello. Anda, esta se me ha ido. Bueno, ¿qué posibles soluciones hay ante este fenómeno en el que hay distintas variables? Bueno, la primera solución es no hacer nada. Y, evidentemente esa también es una solución, que todo siga igual y estamos como hasta ahora. Hacer algo. ¿Qué hacemos? Uno, antes decía que buena parte de los costes y esas externalidades negativas que pueden derivar del turismo están afectando a las finanzas de los municipios. En el caso español nos podíamos plantear, venga, vamos a mejorar la financiación de los municipios. De una manera muy rápida, en España los municipios, uno, tienen una financiación que está regulada en una ley estatal. Después entráramos en ello. Esa ley estatal, de alguna manera, establece que pueden tener recursos propios, recursos tributarios. Después también participan en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, de las regiones. De una manera genérica, dejando al lado los tributos, los municipios, en función de su tamaño, hay tres grupos, en función de la población que tengan. Si tienen menos de 20.000 habitantes, si tienen más, y hay algunos que se llegan a calificar como municipios turísticos. Pueden llegar a tener una pequeña participación, como la Copa que hay en Argentina, en el impuesto a la renta de las personas físicas y en el IVA, pero es muy pequeñita, es para el conjunto global del 1 y pico por ciento, el 2%. Bueno, se podía plantear, oiga usted, hay una externalidad negativa, vamos a mejorar la financiación de los municipios. Ley estatal, porque es una competencia esencialmente estatal, solamente vía participación en ingresos del Estado. ¿Se pueden utilizar los tributos? Bueno, sabemos que se pueden utilizar los tributos con finalidades parafiscales. No es tanto de ánimo recaudatorio, sino simplemente corregir determinados comportamientos. Si hablamos de tributos, ¿a qué nivel se pueden establecer estos tributos? A nivel del Estado, ahora lo veremos, a nivel regional, nuestras comunidades autónomas, a nivel local, municipios. ¿Y qué tributo? Claro, ustedes saben que tributos no es lo mismo que sea un impuesto, una tasa o una contribución especial. Bueno, nosotros iremos por la vía de los impuestos. El Estado. Claro, nuestra Carta Magna establece que la potestad originaria para establecer tributos le corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Las comunidades autónomas y corporaciones locales pueden hacerlo de acuerdo con la Constitución y las leyes. Aquí simplemente decir que no hay ningún obstáculo a que el Estado establezca un impuesto al turismo, posiblemente con la estructura que yo voy a plantear a continuación. Esto tiene ventajas. Es un impuesto que se podría aplicar en todo el territorio nacional, con lo cual tendría un comportamiento homogéneo y permitiría flexibilidad. Se podría hacer. A nivel regional de comunidades autónomas, bueno, las comunidades autónomas también pueden establecer sus propios impuestos. La propia Constitución española, nuestra Carta Magna, nos lo permite. Uno de sus recursos son sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Bueno, pues pueden hacerlo. Hay espacio fiscal para hacerlo. De hecho, ya lo tiene hecho tanto Baleares como Cataluña. Siempre hay una limitación, que es el principio de territorialidad. No vas a hacer nada aquello que afecte al territorio de otras comunidades autónomas, ni que supongan obstáculos para la libre circulación de las personas. Un matiz,
las comunidades autónomas también pueden establecer recargos sobre tributos estatales, con lo cual una opción sería yo establezco un tributo estatal sobre el turismo y que las comunidades autónomas que lo deseen establezcan un recargo. Después explicaremos algo más. Los municipios, aquí el tema ya es un poquito más complejo. En el caso español, tienen un poder tributario derivado, no tienen autonomía para establecer y exigir sus propios tributos y los tributos locales solamente se pueden crear por ley del Estado. Por lo tanto, el Estado también podría crear en la ley reguladora de las haciendas locales de España, podría crear un tributo sobre el turismo que afectase a todos los municipios de España. Teóricamente no hay ningún problema, tú lo creas y dices, mm, bonifico al 100% la cuota íntegra, con la cual la cuantía para ingresar el Estado es cero, pero a continuación habilito a que sean los municipios en España que así lo deseen los que mediante sus ordenanzas fiscales aprueben un recargo con un límite, con lo cual tienes una estructura de tributo a nivel estatal y serían las municipalidades las que en última instancia decidirían yo quiero tener el tributo, no quiero tenerlo. Técnicamente es algo que se podría hacer, es un tema de mera técnica tributaria. Eh, Estas son las normas que tienen los municipios. Eh, Esto se ha duplicado. Un momentito. Vale. Eh, Hablando de los municipios, antes os decía que no hay ningún obstáculo a que el Estado establezca un tributo y que los municipios tengan un recargo. Bueno, pues tampoco hay ningún obstáculo a que las comunidades autónomas establezcan un tributo sobre el turismo y que los municipios establezcan un recargo sobre ese impuesto de la comunidad autónoma. Está previsto en la Ley de Haciendas Locales. Bueno, es una posibilidad que tiene. Tasas. ¿Qué pasa con las tasas? A ver, en el caso español, yo no conozco por ahora ningún municipio que tenga una tasa al turismo. En el sentido siguiente, de acuerdo con esa ley de haciendas locales, que es el paraguas en el que se mueven las municipalidades, pueden establecer tasas bien por la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público local o por prestación de servicios públicos, ¿vale? Que sean de carácter obligatorio. Entonces, cumpliéndose ese requisito de prestación de servicios públicos de carácter obligatorio, nos vamos al siguiente matiz. La ley establece en su apartado cuarto del artículo 20 que pueden establecer las tasas siempre y cuando se trate de actividades administrativas de competencia local y en particular da una lista abierta de todo tipo de servicios, servicios de matadero, servicios de ferias, servicios de recogida de aguas, de basuras, pero no hay tampoco ninguna mención específica a la actividad turística. Y los municipios, por lo menos en el caso español, por ahí no han entrado. Yo personalmente no veo fácil que establezcan una tasa. La tasa, al fin y al cabo, va asociada al principio de equivalencia. Estaríamos hablando de una prestación de servicio público al ciudadano de fuera. Bueno, podríamos pensar quizás en un servicio de orientación, en un servicio de no lo sé, de asesoramiento, pero bueno, no parece que vayamos por ahí. Os decía que las comunidades autónomas pueden hacerlo y vamos a seguir avanzando con lo que me parece más interesante, que es cómo podría ser ese tributo propio de las comunidades autónomas, a raíz de un estudio comparado que hemos realizado pues, con otros países. Uno, Eh, la estancia en hoteles o establecimientos de alojamiento análogos es un signo de capacidad económica, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución española. Por lo tanto, eh, podemos entender que aquí tenemos una materia objeto de imposición. Ya hemos hablado de externalidades y esto es relevante. En otros países hemos visto, Que en realidad todo eso no llevaría quiche. en otros países hemos visto claro, como ya decimos antes, que hay una contribución a la financiación de servicios que disfrutan por parte de los turistas algo menor que los residentes. Tenemos estos tributos al turismo en otros países de la Unión Europea, Francia, Bulgaria, Bélgica, Austria, Croacia, Alemania, Grecia,
Italia, etcétera, el Reino Unido, aunque ya no es parte de la Unión Europea. Y en España lo tenemos regulado en Cataluña, Baleares, que decía antes, y Valencia. Valencia lo tiene regulado, pero lo derogó en 2024. Hubo un cambio de gobierno y entonces, bueno, pues acabaron con el mismo. ¿Cuáles son las principales características comunes que tienen estos impuestos a nivel de la Unión Europea? El hecho imponible es común a todos. Estancia por días o fracciones de días que se realicen con o sin pernoctación en establecimientos turísticos, en determinados, en listas tasadas. En Polonia se exige el requisito de permanencia de más de 24 horas en alojamiento. Todos también suelen establecer exenciones. Vamos viendo que la configuración del tributo es muy flexible. Es una oferta muy especial que tiene distintos segmentos, entonces tú puedes ir modelando el tributo como vas queriendo. Por ejemplo, hay exenciones cuando el alojamiento lo realiza un menor. Cuando se trata de estancias subvencionadas por organismos públicos, pensemos, por ejemplo, en el turismo que realizan las personas mayores, las personas que están jubiladas. Tú puedes establecer un beneficio fiscal para esas personas que están en una situación económica, vamos a decir, bueno, pues peor que los que están trabajando por motivos de salud. Pensemos el que tiene que ir a un hotel porque tiene que realizarse una intervención quirúrgica y las familias tienen que estar, los acompañantes tienen que estar allí. También cuando se trata a menores dentro de un grupo escolar. También cuando se trata de discapacitados, te puedes plantear de alguna manera establecer exenciones o incluso bonificaciones en función del grado de discapacidad. Para los residentes empadronados en el municipio, esto lo tengo puesto aquí con un poco de con interrogante, porque es algo que se plantea mucho, pero lamentablemente no lo vemos. Desde el punto de vista de técnica tributaria, no, en el caso de la Unión Europea tienes los principios de libre circulación de personas dentro del territorio de la Unión Europea y no podemos establecer medidas que supongan un obstáculo o en este caso un tratamiento diferencial en función de que seas residente, no residente. Por lo tanto, no vale. Lo traigo a colación porque son muchos los políticos que preguntan, oiga usted, si el turismo lo están haciendo los residentes dentro de mi región, que ellos no paguen el impuesto. Bueno, no lo vemos. Venga, vamos a ver algunas características que podría tener más. Sujeto pasivo. Claro, a la hora de tener el sujeto pasivo, al final te puedes plantear dos cosas. Uno, que sea la persona que realiza la estancia en el establecimiento, que se califica como turístico, pero también te podrías plantear que son los titulares de los establecimientos, ¿no? Hombre, es más fácil ir, en lugar de a los 144 millones de turistas que vienen a España, pues ir a los titulares de establecimientos turísticos, ¿no? Después veremos algo más. Base imponible, pues en congruencia con el hecho imponible, el número de días que te vayas a alojar en estos establecimientos. Bonificaciones, bonificaciones que muchas veces igual podían ir por exenciones. Claro, Baleares, por ejemplo, bonifica si la estancia se realiza en temporada baja y también estancias a partir del noveno día. Claro, no es igual si la estancia media es de 7 días, en el caso de la media español, que un tipo que esté 14 días, que esté 15 días, bueno, pues que le hagas pagar el impuesto en integridad. Croacia, por ejemplo, tiene una bonificación para menores de 12 y 18 años de edad y hasta los 29 si son personas que forman parte de asociaciones juveniles internacionales y se quedan en hostels, para entendernos. Bueno, devengo, claro, coincide en todos los países. Siempre va a ser el momento en que se realice la estancia. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a plantearnos la estructura de esa posible configuración del tributo ya de una manera más estructural. Y de nuevo, avanzo, que es una posible configuración de un impuesto que uno lo podría hacer el Estado, lo puede hacer una comunidad autónoma y que admite variaciones en cuanto a la recaudación. Primero, el objeto y naturaleza. Pues el objeto está claro, grabar esa singular capacidad económica de las personas físicas que se pone de manifiesto con la estancia en establecimientos turísticos, tal y como decíamos antes. Y además también pretende internalizar las posibles externalidades que el turismo pueda causar en zonas de alta concentración turística. No solamente en esas zonas, pensemos en un parque natural. Si tú tienes un montón de personas que van a un parque natural, pues también pueden generar esas externalidades. Naturaleza es un tributo de carácter propio en el caso de las comunidades autónomas, de devengo instantáneo, finalista, recaudación afectada. Esto lo veremos más adelante.
porque si la finalidad es extrafiscal, es corregir un comportamiento, internalizar esas externalidades, parece lógico que la recaudación también vaya afectada y que tenga una finalidad concreta. El hecho imponible, lo decíamos antes, estancias por días o fracciones de días, con o sin pernoctación, que los contribuyentes realicen en determinados alojamientos expresados por la ley. En el caso de Valencia, ¿cuáles son esos alojamientos turísticos? Establecimientos hoteleros, hoteles, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, que ahora están muy de moda en España, viviendas de uso turístico, campings, áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas. España la tenemos inundada de autocaravanas, especialmente en zonas costeras y en parques naturales, alojamientos turísticos rurales, albergues turísticos y también las embarcaciones de crucero turístico. De tal manera que cuando tú tienes un gran crucero que te llega a un puerto, pues evidentemente no hay gran diferencia entre la pernoctación que estás realizando dentro de tus alojamientos turísticos dentro de la ciudad de aquella que se está realizando dentro del buque. Estos establecimientos de alojamiento turístico siempre van a estar definidos y regulados en la normativa turística propia que tenga bien el Estado que venga, o que tenga la comunidad autónoma, que tenga la región. La ley no requiere mucho más. Exenciones. Claro, cuando nos vamos a exenciones, pues antes las apuntábamos. Pues menores de 16 años, es el caso de Baleares y de Cataluña. Menores de 18 años que presenten su carne joven, siempre que vayan a hostels para entendernos. Personas con discapacidad, en función de su grado de discapacidad, estancias realizadas y que estén subvencionadas por la Unión Europea u otros organismos públicos. En ese sentido, señalaros algo que es relevante. Cuando uno habla con el sector, no os podéis imaginar lo importante que es para determinados hoteles de temporada el recibir, esto mis colegas españoles lo van a entender perfectamente, recibir lo que es mm, el alojamiento del inserso. Al fin y al cabo, las personas mayores de edad que ya están jubiladas hacen turismo que está subvencionado por organismos públicos. Y evidentemente esto a ciertos hoteles en determinadas zonas les permite alargar esa temporada alta. Como es estacional, te va a permitir que en temporada baja reciban a personas de otros lugares. Y el precio que pagan es un precio muy, muy bajo. Y ahí son muy, muy sensibles al precio, con lo cual, en ese tipo de casos, para ese tipo de segmentos sí que te puedes plantear pues tener tarifas preferentes o incluso una exención o una bonificación. Estancias que se realicen por causa de fuerza mayor, a determinar por una norma de rango inferior, normalmente un reglamento o la propia ley. Estancias por motivos de salud, por motivos de negocio. Algunos países como Alemania, en Berlín, Hamburgo, Colonia lo establecen como excepción. Estancias de más de 7 días realizadas por familias numerosas. Para familias numerosas también te puedes plantear bonificaciones. Y también te lo puedes plantear por razones ambientales. Es posible que tengas establecimientos rurales, casas rurales que tengan un sello de turismo sostenible, que hayan pasado una certificación por parte de la comunidad autónoma y que de alguna manera ya sea un turismo sostenible. A lo mejor puedes establecer una exención para ello, siempre y cuando cumplan determinados requisitos. Sujeto pasivo. Bueno, como sujeto pasivo, pues sería esta persona física que realice su estancia en el establecimiento turístico y también aquellas personas o entidad con personalidad jurídica o sin ella a cuyo nombre se entregue la factura o documento por la estancia de la persona física en estos establecimientos. Pensemos en que la estancia la está pagando una empresa. Si la está pagando una empresa, pues evidentemente hacemos sujeto pasivo como contribuyente a la empresa que paga la estancia de sus trabajadores. Sustitutos del contribuyente, y esto tiene que ver con lo que planteábamos antes, los titulares de los establecimientos turísticos. Hay alguna norma que los tiene definidos como los titulares de la explotación turística. Yo esto aquí lo dejo apuntado simplemente porque hay que definir muy bien quién es ese sustituto del contribuyente que va a cumplir todas las obligaciones materiales y formales derivadas de la obligación tributaria, esencialmente presentar autoliquidaciones y pagar.
Lo digo que es relevante porque muchas veces el titular del establecimiento puede ser uno, pensemos en un apartamento turístico, pero a lo mejor han cedido la explotación a una empresa que presta ese tipo de servicio. Entonces, hay que definir muy bien quiénes son estos sustitutos. Y venimos detectando que hay muchas empresas que tienen como objeto la explotación, por ejemplo, de apartamentos turísticos. Puede haber un señor que tiene la suerte de tener 4 o 5 apartamentos turísticos y dice, mira, yo no quiero explotarlos, yo me conformo con que me den una rentabilidad, no sé, del 4%, del 5% del valor de mis activos, la parte anual. Y aparece una empresa que dice, vale, yo te lo garantizo, firmamos un contrato y yo me encargo de la explotación de tu establecimiento turístico. Son temas que apunto, sé que los tienen resueltos en otras comunidades autónomas simplemente para que estén ahí. Responsables, siguiendo por la lógica un tributo, pues oiga usted, vamos a establecer un responsable. Si no cojo al sustituto, pues vamos a coger al responsable. Venga, responsable solidario, la persona que contrate directamente el servicio de alojamiento en nombre del contribuyente y hace intermediario. Aquí estamos pensando todos en las grandes plataformas colaborativos. No voy a dar nombres porque todos los conocemos, pero evidentemente todos sabemos que a la hora de viajar muchas veces no vas directamente al establecimiento turístico, sino que vas a un intermediario. Es muy interesante la figura que tiene regulada Cataluña, el asistente a la recaudación del impuesto. Me parece muy, muy interesante. Simplemente lo leo porque es innovadora, me parece muy innovadora. Lo definen como intermediarios de empresas turísticas de alojamiento y todos los profesionales, empresas, entidades u operadores de plataformas tecnológicas que comercializan servicios turísticos de alojamiento en los establecimientos y equipamientos o facilitan la relación entre el titular de la explotación y las personas físicas que efectúan las estancias y acuerdan con estas un anticipo del precio a cuenta de la estancia y la satisfacción anticipada del impuesto al realizar la reserva. Es interesante porque necesitan habilitación expresa de la Administración Autonómica, de la Generalitat, de la Agencia Tributaria de Cataluña, tienen que firmar un convenio y además tiene que haber unas auditorías previas de sus sistemas informáticos. Es una figura muy, muy interesante para explorar. Devengo, ya lo decíamos antes, el impuesto se devenga al inicio de cada estancia, por día o fracción. Base imponible, ya lo hemos dicho, número de días de cada periodo de estancias. La base imponible se puede realizar mediante el régimen de estimación directa con carácter general y también como estimación indirecta, de aplicable con carácter subsidiario de acuerdo con nuestra ley general tributaria. Eh, mm, Alguna comunidad autónoma tiene regulado un régimen de estimación objetiva. Cuota tributaria, pues el resultado de aplicar a la base imponible la tarifa. Y aquí entramos pues, con partes que son interesantes. En función de la tipología de alojamientos, de su categoría, se establece una tarifa. Y aquí puedes variar mucho, estableciendo distinciones en zonas de costa y zonas de interior. Por ejemplo, los tipos de gravamen que tenemos en Cataluña, Baleares y países de la Unión Europea oscilan entre 1 y 5 euros por persona noche en función del alojamiento. Cataluña tiene una tarifa general que diferencia a Barcelona ciudad del resto de Cataluña y una tarifa especial para aquellos establecimientos de turismo que estén en los que existan os lo diré, casinos para entendernos, ¿no? Bonificaciones. Se pueden plantear bonificaciones. Si la estancia en alojamiento es superior a 7 días, puedes bonificar, no sé, 75% o una bonificación para alojamientos de temporada. De nuevo, la figura de la estacionalidad. Gestión. Cuando hablamos de gestión, pues aquí nos planteamos lo siguiente. Primero, en el caso de España, tanto Baleares como Cataluña plantean autoliquidación trimestral y pago por los sustitutos del contribuyente, que es el que cumple todas las obligaciones. Medios telemáticos obligatorios. Ojo, no aplazamiento ni fraccionamiento de la cuota tributaria, porque al final la está pagando el ciudadano. Y usted es una cuota que de alguna manera se repercute al ciudadano, la paga directamente el ciudadano, usted no venga a aplazármela, igual que en el IVA. Cataluña tiene esa especialidad para los asistentes en la recaudación y competencia de la gestión tributaria puede ser la Administración Tributaria Autonómica. Yo personalmente no veo muy claro que en el caso de que fuera un tributo, pongamos, regulado por ley estatal, en la que se vía recargo los municipios
pudieran tenerlo, que la gestión la realizasen los municipios. No es más fácil quizás a nivel autonómico, pero bueno, depende, todo se podría valorar. Afectación, y esto que sí es importante. La afectación de este impuesto, es decir, el rendimiento, la plata, se podría utilizar para alguna de las siguientes partidas. Conservación y mejora del patrimonio histórico. Aquí alguien puede decir, "¿Y usted, si yo el dinero lo estoy consiguiendo vía impuesto turístico, eliminamos la partida que los presupuestos anuales destinan a esta actividad?". Yo entiendo que no. Mejorar los servicios ofrecidos directamente por el sector turístico. Empleo, con el fin de eliminar la estacionalidad. Conservación y rehabilitación de infraestructuras, no solamente las ferroviarias, las de aeropuertos, sobre todo las de aguas y basuras. Medio ambiente, afectarlo a una finalidad medioambiental. Mejorar el desarrollo del turismo a través del uso de las tecnologías de las TICs y con el fin de propulsar la creación de Smart Cities. Y también se podría afectar a futuros planes de regeneración de municipios. Yo creo que esta es la clave, de alguna manera, que la recaudación del tributo esté afectada a una finalidad concreta. Bueno, sigo Jesús, avanzando, que ya queda poquito. Jesús, ¿ahí me escuchás? Perdón Sí, que te interrumpa, era para avisarte que vamos unos 35 minutos más o menos. correcto. Tómate un tiempo adicional, no hay ningún problema 5. para terminar Estamos en tranquilo. tiempo. 10 15 minutos más podemos tirarte. Dale. Dale, tranquilo, gracias. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Bueno, eh, hablando de esta afectación que hemos visto por ahí afuera. Uno, Baleares tiene un fondo para favorecer el turismo sostenible, que se nutre de la recaudación total del impuesto, que financia esas actuaciones finalistas, tal y como está en la slide, en la diapositiva anterior, y tiene una comisión del impulso del turismo sostenible, de tal manera que esta comisión eleva propuestas que tendrán incidencia presupuestaria al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno sería su poder ejecutivo para su aprobación y que utilice los instrumentos jurídicos más adecuados para cada, para cada proyecto. Y además tiene una web específica en la que aquí ha dejado el link para anunciar qué están haciendo. Es curioso porque está en inglés. No he logrado engancharla en castellano. Cataluña. Cataluña tiene un planteamiento esencialmente similar al que tiene Baleares. Los ingresos quedan afectados a la dotación del Fondo para el Fomento de Turismo. Es un fondo específico y que atiende las finalidades que se determinan en el mismo. Es un funcionamiento muy similar al que tiene Baleares. Una cosa, que he dicho el recargo voluntario para Barcelona, máximo de 4 euros. La verdad es que me disculpen mis colegas de Cataluña porque tengo por ahí en algún sitio la actualización del importe, que sé que se actualiza me parece que es a partir de hoy. Hay una actualización de la tarifa que tenían en Cataluña. Valencia. Quiero aquí hacer una referencia al caso valenciano, en el que Per- ya os he dicho que la norma está Perdona, derogada. Jesús, Sí, no sé. No, hoy lo único que hay es que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en sus ordenanzas subir el recargo para sí, Barcelona. Y eso es lo que cor- entraba. correcto. Pero entra en vigor hoy, ¿a que sí? ¿Es el, Sí, el 1 sí. del 10? Correcto, es que lo tengo por ahí, pero se me ha perdido la slide. Mil gracias. ¿Vale? Quería comentar algo del caso de Valencia por la configuración que han tenido de tributo, que de nuevo está derogado, por lo tanto no se va a aplicar, pero es interesante. El modelo valenciano lo que hace es respeta una configuración del impuesto similar a la que acabo de exponer, pero a continuación establece bonificación en cuota íntegra del 100%. Claro, cuota íntegra, pongamos, no sé, 5 euros por 7 días, 35, bonificación 100%, cuota líquida 0. Pero a continuación establece que los ayuntamientos de su ámbito territorial pueden establecer un recargo sobre el impuesto hasta un máximo del 100%. Es decir, si el ayuntamiento en sus ordenanzas fiscales aprueba ese recargo, podrá colocar el recargo de los 35 euros. Esto tiene bastante relevancia. ¿Por qué? Porque has creado el impuesto a nivel autonómico, es un tributo propio. La decisión de tener el tributo la va a tener la municipalidad, va a ser el intendente, bueno, su consejo de gobierno el que lo decida. Y segundo, la recaudación se entrega a los municipios directamente. Esto tiene su relevancia, ¿no? Claro, si yo establezco un tributo de carácter autonómico, que es el caso de Baleares, el caso de Cataluña, la recaudación nutre un fondo
Entonces, cuando no entre un fondo, pues vas a tener que establecer una serie de características para repartirlo entre proyectos, que son actuaciones, entre municipalidades. Ahí puede haber diferencias en función de los intereses de cada municipio. Puede haber municipios que lo quieren, municipios que no lo quieren. Bueno, el caso de Valencia es una experiencia que de nuevo no se ha puesto en práctica, jurídicamente es muy interesante y ahí simplemente lo dejo. Algunos datos y ya voy prácticamente finalizando. Uno, Baleares. Hablamos de que su recaudación fueron 136 millones de euros en el 23 y 151 en el 22. Cataluña 89,7 en el 23 y 75,1 en el 22. Es posible que los datos de Baleares los tenga bailados, ¿no? Porque no me cuadra. Son cuantías relevantes, relevantes. Y ya a modo de conclusión, bueno, pues hemos hecho un repaso de qué se puede hacer frente al fenómeno turístico. No hacer nada, hacer algo. Hacer algo supone tocar la financiación de los municipios, que son muchas veces los que sufren buena parte de las externalidades derivadas del mismo. Hacer algo en materia de turismo sostenible, de tal manera que haya más financiación para esas partidas. Los tributos son herramientas que se pueden utilizar y sirven. Hemos visto que a nivel estatal se podría crear un tributo a secas cuya recaudación fuera bien a las comunidades autónomas, bien a los municipios. También se podría crear ese tributo con una configuración similar a la de Valencia y en la que vía recargo lo tuvieran las comunidades autónomas que quisieran o incluso los municipios que así lo deseasen. A nivel autonómico hemos visto que ya lo tenemos tanto en Baleares como en Cataluña. El impuesto propio funciona y los turistas no se han ido. A nivel local, puede haber algún campo para alguna tasa. Yo por ahora no lo he visto. Y finalmente, para concluir, os diré que esto es una decisión política, ¿no? Será el político el que decida. Yo aquí simplemente planteo unas ventajas y posibles inconvenientes. Uno, ventajas que tiene un tributo, pues lógicamente incremento de la recaudación, ¿no? Y siempre nos viene bien tener algunos recursos adicionales. La corrección de las externalidades y mejora el turismo sostenible. Es muy importante que si se toma una decisión parecida, tiene que ser un tributo finalista con recaudación afectada para renovar y mejorar el sector, garantizar la promoción de un turismo de calidad, sostenible, respetuoso con el medio ambiente y mejorar infraestructuras. Inconvenientes, pues todo tiene inconvenientes en la vida. Posible rechazo inicial por parte del sector hotelero, vamos a decir, de alojamientos turísticos, posible disminución del número de turistas. Hay que prestar especial atención a aquellos establecimientos que hacen turismo no reglado, de alguna manera evitar el fraude fiscal y, lógicamente, hay un pequeño coste de cumplimiento que es inherente a la creación de cualquier tributo. Y, finalmente, deciros, para concluir, que en nuestro caso, en el caso de Andalucía, ahora mismo hay debate político, no hay ningún tipo de decisión tomada. Lo último que ha dicho el consejero de Turismo es que no se oponen siempre y cuando exista un consenso entre los actores que están involucrados dentro del impuesto. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición después en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, Jesús, muchas gracias por la exposición, la verdad que súper enriquecedora. Hay una pregunta en el chat, para que ver cómo puedo abrirlo acá. Ahí está, que creo que ya la contestaron, pero igual la vamos a leer. Es de Patricio Agustín Iglesias, que preguntaba si en el interior de Cataluña también es de 1 euro el tema de la tarifa. Y ahí otra compañera, Laia, nos acompaña ahí un link donde deja el enlace para la información de las tarifas, porque lo que nos manifiesta es que depende del tipo de alojamiento. No sé si vos, Sí, eh, Jesús, querés compartir algo más. Realmente es así, ¿no? O sea, sí, 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 va a depender del tipo de alojamiento y del lugar. correcto, es así. Aparte están mis colegas de la Agencia Tributaria Catalana que lo saben mejor que yo. Es así. La verdad es que es una pena porque es que tenía el slide, pero cuando tocas otras presentaciones la he perdido en algún sitio. A ver si la tuviera aquí, que yo creo que tenía la tarifa de Cataluña y la puedo presentar para ver un modelo de tarifa. No, Sí, no se lo te tengo acaba de aquí, la he activar perdido. Ok.
no hay problema. Vale, perfecto. Bueno, no sé si quieren aprovechar a hacer alguna intervención, alguna consulta, ya sea verbal o por chat, si quieren que se En aclare el, algo de lo que... en el enlace, perdona, en el enlace que ha pasado Laia, veríais que es diferente para Barcelona, para fuera de Barcelona, Sí, e incluso está pensado para zonas de sí, concentración tipo o Portaventura o parques de estos turísticos, que se entiende que las molestias también aumentan, aumenta la tarifa. Y veis entonces las diferencias entre el tipo y categoría de hotel, establecimientos turísticos, tema de cruceros. Bien. sí. Yo estoy intentando compartir, no sé si se comparte la pantalla. Sí, Se estábamos está viendo viendo, recién la web de... Vale, ahí, ahí se ¿estáis viendo? ve, Dale, ahí se ve un poquito. ahí veis la tarifa. O sea, al final Bien. es una manera de diferenciar en función del tipo de hotel, viviendas de uso turístico, otros establecimientos, cruceros, que es importante, la tarifa general, el recargo de Barcelona. Pero claro, después tienes una tarifa para el resto de Cataluña. Es que lo tienen muy bien pensado, han hecho un trabajo excelente. Que os dais cuenta que, por ejemplo, un hotel de 5 estrellas son 3 euros, pero sin embargo, eh, para Barcelona son 3,5, más el recargo que pueda establecer el ayuntamiento, ¿no? Al De- final, de- sí. No, yo ahora, y de- Jesús, quiero hacerle una consulta que por ahí sí, no va de la mano con el tema, digamos, de la tarifa y de la recaudación por parte de ustedes, sino el boom que fue todo el tema de los alojamientos turísticos, ¿no? Como Airbnb co- y todas esas plataformas. La consulta concreta, más que nada para entender un poco qué medidas puede llegar a tomar el gobierno español, más que nada, por el tema del déficit habitacional por ahí que se le generó, en virtud de que muchos propietarios decidieron inclinar al alojamiento turístico y dejar de hacer ese alquiler fijo a todos aquellos ciudadanos que necesitaban una vivienda permanente. ¿Cómo impactó eso desde el punto de vista turístico? Quizá no tiene mucho que ver con lo tributario, pero por ahí estaría bueno verlo porque hay muchas jurisdicciones en nuestro país que empezaron a tomar algún tipo de medidas para garantizar esa vivienda permanente, ¿no? Que creo que impactó en lo que es el turismo. la verdad es que Arturo es un tema poco tributario. Aunque bueno, a lo No mejor es tributariamente se podría no es utilizar. tributario, Sí, pero no es está tributario, pero relacionado. A ver, es un tema complejo, muy complejo. Mira, yo te voy a contar, Arturo, por lo menos lo que a nosotros nos ha ocurrido y la preocupación que nos traslada turismo, ¿no? A ver, uno, evidentemente hay un problema a ver, yo ahora mismo estoy viviendo en Sevilla y evidentemente hay un problema en el centro de las ciudades, de las grandes capitales turísticas que ujú, hay en todo el mundo. Eso supone que es mucho más rentable para un señor que tiene un apartamento dedicarlo al alquiler turístico que a otra ujú. cosa. Pues un tema de precio puro y duro. Entonces, eh, a mí me, Pero desde el punto de vista quizá recaudatorio, lo va a bueno, analizar cada una de las jurisdicciones porque al limitarlo van a dejar de percibir ese tributo, digamos. Es un poco también todo lo que hay que poner en la balanza. Entonces, sí, yo lo quería llevar para mira, ese ahí, lado, ahí, digamos. fíjate, yo sé que, a ver, uno de los grandes problemas que tiene el sector turismo es la parte de esos apartamentos turísticos, vamos a llamarlos Ujú, ilegales o que no están reglados. Y además, y junto a ello, las empresas que están prestando servicios turísticos y que no están registradas. Lo que a nosotros nos cuentan los colegas de turismo y nos pidieron ayuda, pero bueno, no era fácil. A ver, en el caso de Andalucía existe un registro obligatorio de alojamientos turísticos, ujú. pisos turísticos, apartamentos turísticos, ¿vale? Entonces, uno, tienen detectado que hay muchos pisos turísticos que no están en el registro. Segundo, algo que les preocupa mucho y es la calidad de la oferta. ¿Qué quiere Ujú. decir? Oiga usted, si quiere que los ciudadanos estén contentos viniendo a Sevilla, por ejemplo, pues usted tendrá que tener una buena calidad, no solamente del apartamento, es decir, que esté limpio, sino algo que es muy relevante, que le den información. Es decir, que usted cuando llegue le den información, mira, estos son los lugares a visitar, estos son los monumentos, estos son los horarios, aquí tienes un restaurante, aquí tienes un bar, taxis. Entonces nos cuentan que están muy preocupados con esa prestación de servicios. ¿Por qué? Porque se ha interpuesto entre el dueño propietario del apartamento turístico
y la persona que realiza la estancia o estadía, una o varias empresas. Y esas una o varias empresas están todas relacionadas con el sector turístico Ujú. y hay una que, por ejemplo, nos contaban, dice, hay grupos de empresas que simplemente se dedican a tener en cartera, no sé, 40, 50 apartamentos turísticos. De tal manera que ellos no hacen nada más. Tú Sí, olvídate, yo te voy a dar tu 4%. ujú, Por encima de esa empresa aparece una nueva, que es la que presta servicios. Y los servicios que presta suelen ser, uno, yo me encargo de recibir al turista, le doy una cierta información, entrega de llaves, ¿vale? Lo recibo y también cuando se va me da las llaves. Y además me encargo de la limpieza y del pequeño mantenimiento. Bueno, pues esas dos empresas que hay entre medio y el señor final muchas veces ni las conocemos. claro. Y eso nos tiene preocupados. ¿Qué ¿Me se han permites planteado? Y una dice, cosa? ¿Me permites un sí, comentario? A ver, pasa una cosa. El tema de los apartamentos turísticos que están alegales o ilegales porque no están inscritos en registros de turismo. Nosotros tenemos ahora también incluso un convenio vamos a hacer un convenio con la policía para acceder al registro de alojamientos, que es obligatorio para correcto, la policía. Pero el Bien, problema que se produce es que todos estos alegales o ilegales que decíamos eh, evaden el impuesto, pero al mismo tiempo sobreexplotan los apartamentos, porque la rendibilidad de un apartamento, si yo te lo alquilo a ti para toda la temporada o para todo el año, es muy diferente que si lo voy alquilando por meses, hay por Tengo semanas o que por... venirme de urgencia. Es- y esto lo que genera es que en ciertas zonas han aparecido noticias en televisión donde se dice que profesores, policías, están teniendo que vivir en bungalows en temporadas altas de turismo porque los propietarios prefieren alquilarlos de esta manera que no a personas estables para todo el año. Y está generando un problema de vivienda, que es quizá por donde ibas tú, Arturo. correcto. claro. Sí, No, yo lo pensaba más que desde la cantidad de oferta que hay a través de esas plataformas, si uno lo pone como recaudador a la plataforma, por ejemplo, digo una, ¿no? Airbnb, que es la más conocida, la pone como agente recaudador y el propietario lo explota a través de esa plataforma. El que está parado de la vereda desde el lado de la administración tributaria y busca ese espíritu recaudador, va a tener intención, obviamente, de que haya más oferta. Obviamente, siempre que esté dentro de todo el marco legal, lo que es la reglamentación de la vivienda. Esa es otra cuestión. Yo lo quería llevar por ese lado, sí, Jesús. Quería ver qué impacto sí, había tenido ese boom que surgió en estos últimos 2, 3 años, 4, desde que empezaron a ofrecerse esos alojamientos, departamentos, ¿no? Temporales. Pero bueno, está Eh, claro lo que plantean ustedes, está bueno saberlo, lo del convenio ese también que manifestaba ahí el colega, como para saber también qué acciones están tomando del otro lado, ¿no? Hay dos sí, cuestiones también, y es que una, que ciertos ayuntamientos limitan ahora las licencias, y la otra es que en los planes de control de la agencia, por ejemplo, está el control de gente que opera a través de estas plataformas y que después no declara. Además, este tipo de operaciones, la ventaja es que no son operaciones aisladas, son operaciones que tienden a reproducirse en el tiempo, con lo cual cada vez que descubres a alguien, lo que consigues es que adecue al final su operación y obtenemos recaudaciones continuadas en el tiempo. Exacto. Está súper claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere Sí. hacer alguna Estamos muy consulta. Desde- sobre la hora. No sé en el si, chat, Ok. si en el podemos chat no hay continuar con nada. Germán y vemos el resto de las Dale, dale. preguntas después. Le damos, le damos la Perdón, palabra había una entonces. pregunta ahí de Patricio Ah. No, Iglesias, me parece, ahí Patricio levantó la levantó mano. la mano en un momento. Esa la leyó Ya la hicimos, Jerez, ya la Arturo, sí. leímos y la explicaron los chicos. Ah, ok. Si Patricio no tiene... Y más o menos ya lo contestó Arturo del tema de cómo se maneja el tema de evasión con Airbnb. Era más que nada eso, pero creo que un poco después de la respuesta de Arturo estaba más o menos contestado. Hay Fantástico. una, hay Tengo una una de nueva, Luis. sí, Sí, Arturo, ¿la léela, lees léela vos? tranquila. No, léela tranquila, dale. Adelante. Bien, Luis Manuel dice, las producciones cinematográficas que se graban en diferentes municipios, con los posibles inconvenientes que genera el corte de calle, cierre de establecimientos o locales, ¿podrían grabarse con un tributo al turismo? una tasa.
pero son No sé. producciones cinematográficas, no turísticas. O sea, podemos Sí. hacer otro evento Ahí, bilateral eso, con Jesús, que Germán, es muy sí, grato, y sí, buscamos ese tema. a mí se me ocurre directamente, primero, una tasa por ocupación de un bien de dominio público, ¿no? Es la primera que se me ocurre de entrada. Y segundo, pues no lo sé. Bien, y Mi compañera Natalia, que Me permito una es una broma, buena. Jesús. Segundo, Sí. Francia. ¿Eh? Sí. Dale. bien, y Ok. cortito, hacemos acá Florencia Rosomando dice, solo un comentario, si se expresa como un problema social, la falta de vivienda o la sobreexplotación, ¿es tangible su cercanía con lo tributario como herramienta para llevar a cabo una política pública? Es una herramienta más. Yo antes la apuntaba. Los tributos se pueden utilizar con finalidades parafiscales. A ver, el ánimo recaudatorio no es tal. O sea, tú cuando estás viendo las cifras de recaudación, no llegan a 200 millones de euros. Imaginaros que son 200 millones de euros en un presupuesto de 20.000, de 30.000. Son poca plata. Pero es cierto que ayudan a corregir comportamientos. Por lo tanto, esa política tributaria junto a una política general de vivienda te permite conseguir objetivos. Coadyuvan, ayudan. Bueno, creo que estaríamos con esta primera parte. Germán, no sé si quieres dar comienzo. ¿Cómo ¿Estás ahí no? ya? Sí. Estamos Dale, listos. Si tienen la adelante. presentación, gracias siempre a los amigos del set, gracias a Jesús y a los que nos acompañan desde la península ibérica, que es tan linda. Cuando vaya de nuevo a Sevilla, pasearemos por los jardines de María Luisa, iremos a la Giralda, ¿no? Saldremos de tapas, si Jesús nos recibe. Eh, es Germán, para hacerte un comentario argentino. Obvio, por supuesto. Será un placer. Será un Bien, placer. les cuento que cuando se generó la idea de tener esta actividad bilateral, eh, lo que decidí era, bueno, para hacer la presentación un poco, contar lo que en mi reciente rol de administrador del organismo recaudador en la Ciudad de Buenos Aires, hacer una presentación del estado de situación en, acá en Ciudad, en Capital Federal, así llamada también Ciudad de Buenos Aires, respecto de la imposición al turismo, e incluso, algo ya han dicho recién, vinculado si puede ser un desafío el uso de algún tributo de naturaleza turística con fines extrafiscales, vinculado a un problema que no es tan grave como si existe en otras ciudades de Argentina y del exterior, en el caso de España en particular. Debo decir que con la presentación de Jesús quedé abrumado, básicamente, no solo por la calidad de la presentación, sino también por su contenido y en particular porque una pequeña dosis de sana envidia y que pone de manifiesto algo que ya, digamos, no es un secreto, que la Argentina viene de un proceso de deterioro económico muy importante a lo largo de, se calculo, 3 décadas, por decirlo. Y eso se traduce en los números. Fíjense ustedes que son dos países con similar población, también que la densidad demográfica de España es mucho mayor a la nuestra por razones obvias, por el territorio. Nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿España cuánto tiene de superficie? Yo creo que son 44. Son 48 millones de 44. habitantes, igual que nosotros, pero de No, superficie nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Usted ahí me no, está diciendo menos, 500 mil. Son una cuarta parte de 500.000, la población sí. argentina. Claro. Una cuarta parte y creo que menos. El Producto Bruto Interno, el nuestro, que para mí inclusive está sobreestimado, vinculado a que existen distintas formas de evaluar el dólar, pero está estimado en los últimos años en el orden de los 600.000 millones de dólares. El Producto Bruto Interno español está en 1,6 billones, o sea, algo así como que tienen una economía aproximadamente 3 veces más grande que la nuestra, con la misma cantidad de habitantes. Digo, es un dato no menor, pero si encima lo vinculamos estrictamente al impacto del turismo en la economía, en la Argentina representa un 7% del Producto Bruto Interno, ¿no?
pero yo escuchaba los números de el tamaño digamos, de la cantidad de visitantes que tiene España. Y Argentina tuvo el año pasado 7 millones de turistas. Si yo no escuché mal, Jesús, estábamos hablando de ciento y pico de millones de turistas en España, ¿no? O sea, un número Sí, eran unos 144. Es una 144. barbaridad. Sí, 144, o sea, también 3 veces la población de España de sí, turismo. Ahí uno entiende también en esa proporción, gracias Ariel, en esa proporción uno también entiende que tienen un problema que nosotros no tenemos hoy, que es el impacto de ese turismo masivo en las ciudades, ¿no? A mí, yo cada tanto tengo el privilegio de visitar Madrid y uno ve en los balcones de algunos de los barrios de Madrid pidiendo por la tranquilidad y que no se los amplíe con uso turístico, ¿no? En Malasaña, en Chueca, uno en Lavapiés, uno ve carteles en los balcones como diciendo casi que los turistas no somos del todo bienvenidos, sobre todo con ese nivel de masividad que tienen. Argentina recibe 7 millones años de turistas en 2 millones de kilómetros cuadrados. La ciudad de Buenos Aires recibe algo más de 2 millones de turistas, 2 millones y medio. Eh, Y en Argentina el turismo esencialmente lo explican turistas brasileros, chilenos, estadounidenses y como bloque de la Unión Europea. Ah, Ángeles, ¿puedo administrar yo o me lo manejan ustedes la presentación? Como ustedes digan, ¿eh? No tengo problema. No sé si soy Y como coadministrador. la compartí yo, debería de administrarla, no No tener tengo, no opción. tengo problema, vos tenés el poder. Digamos, ese universo de turistas que nombraba yo recién con antelación y también siguiendo un poco un lineamiento similar al de Jesús para decir, bueno, una presentación previa de qué estamos hablando de este universo. La ciudad de Buenos Aires tiene 379 establecimientos hoteleros, con una tasa de ocupación, yo diría que moderada. Junio, que es el último dato procesado, tiene una tasa en términos de habitaciones, orilla el 50%, 48,9, y en términos de plazas, el 38,6. Em, Rápidamente, esta actividad tiene un tratamiento fiscal especial, tiene algún tipo de tratamiento gravoso o un tratamiento promocional. Bueno, hay que decir que no es especialmente gravoso, tampoco el universo de actividad hotelera, bueno, no hotelera, sino turística, vinculada a los alojamientos, como llamaba Jesús, si se quiere, o ilegales o no registrados, o vinculados a plataformas como Booking o como Airbnb, sino que en realidad existen algunos regímenes promocionales destinados a facilitar la instalación de nuevos centros o de edificios hoteleros. Por ejemplo, los desarrolladores hoteleros tienen acceso a un crédito fiscal contra el impuesto sobre los ingresos brutos. Ahora después, en un ratito, para nuestros colegas españoles, voy a nombrar muy rápidamente cómo es el sistema federal fiscal en Argentina y cómo eso impacta en particular en el caso de la ciudad de Buenos Aires o cómo repercute. Existen algunos beneficios adicionales a proyectos ubicados en ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Em, Existen a quienes construyan hoteles nuevos, se pueden beneficiar con un diferimiento en el pago de las tasas por la prestación del servicio de alumbrado público, de recolección de residuos, de limpieza, durante la fase de construcción. Para quienes remodelan, amplían o realizan mejoras, la ley le otorga un crédito fiscal de hasta el 60% de la inversión realizada. El proyecto tiene que completarse en un máximo de 3 años, con una validez del crédito fiscal de hasta 10 años para su uso o el agotamiento si el plazo es menor. Em, Luego se eximió durante el periodo de pandemia entre abril y septiembre del 2021 la tasa por alumbrado, barrido y limpieza. Pasemos a la siguiente un segundito, Ángeles. Veamos para ver por qué, digamos, esta diferencia con el escenario que nos mostraba Jesús en España en general, en Andalucía en particular.
Incluso si quisiéramos hacer, yo creo, esta comparación entre Ciudad de Buenos Aires y Madrid como ciudades capital, eh, la diferencia sería aún más pronunciada. Ocurre que tenemos una estructura hotelera, turística, no tan desarrollada y con una tasa de ocupación, como les decía, moderada, aún para la ciudad de Buenos Aires, que podría tener una temporada alta 24/7, 365. Vean ustedes que si lo analizan o sea, en modo total, el mes de junio tuvo una ocupación del 50%. Si ustedes analizan de tira a tira entre enero y junio, la ocupación, el año pasado acá se ve un poco la merma de la actividad económica que está padeciendo la Argentina en este año, pero no superó nunca el 60% entre enero y junio la ocupación total, y si la discriminamos por categoría hotelera entre una estrella y 5 estrellas, van a ver que el rango es bastante homogéneo, incluyendo también los apart-hotel o los llamados hoteles boutique. Veamos ahora de qué hablamos, por favor, Ángeles, de qué hablamos en términos de tarifa. Está expresado en pesos, en moneda nacional en Argentina, pero más o menos con algún rango me permito un rango de, digamos, de error en términos de facilitar la cuenta. Si lo hacemos en dólares y asumiendo que el dólar oficial en la República Argentina hoy está en el orden de los 940 pesos, si no me equivoco, por dólar, por unidad, y el dólar, acá se lo llama blue, el dólar no oficial, estaba en el orden de los 1.200 pesos, no es tanta hoy la brecha, llegó a ser del 100%, pero en ese rango pueden ver que estamos hablando al mes de junio, que hoteles de una estrella pueden estar en el orden de los $40, los de 3 estrellas de $45 la noche, los de 4 estrellas en $70 y los de 5 estrellas en $170 aproximadamente. Digo esto porque entiendo que asumo que si en términos internacionales son tarifas relativamente bajas. Me parece esto también, si quieren Jesús o nuestros compañeros del otro lado del océano, si quieren hacer alguna mención, también pueden interrumpirme un segundo para ver si estoy en lo cierto, pero asumo que las tarifas en España en general, en Madrid en particular, no sé, en Andalucía, deben ser un poco superiores, y también entiendo que si las comparamos con algunas otras capitales, como puede ser Roma, París o Londres, también son sensiblemente, las de Buenos Aires, sensiblemente inferiores. Acá seguimos, Ángeles, por favor, rápidamente. Lo que les anticipaba antes, justamente con un escenario de ocupación moderada, con un escenario donde lo que se busca es promover la actividad hotelera y la actividad turística en general, daría la sensación que una mayor carga fiscal no sería en este momento o en esta etapa la adecuada. Incluso yo me animo a decir que comparativamente y viendo lo que ocurre en la península ibérica, es más razonable grabar esta actividad de un modo especial en España, y asumo que en principio entiendo razonable que se la promueva más que grabarla acá en la ciudad de Buenos Aires y bueno, y en Argentina en general, ¿no? Por eso estos esquemas de promoción. Hago un alto rápidamente aquí, hay que decir, y para nuestros amigos de España, la República Argentina como país federal, artículo 1 de la Constitución Nacional, la Nación Argentina adopta para sí la forma representativa republicana federal. Tenemos 3 niveles de gobierno: el Estado central, las provincias, que son los estados, como todo Estado federal, estados contratantes, los estados originarios. En 1853 eran 13, hoy somos 24, 23 más la ciudad de Buenos Aires. Son las que ceden o delegan la facultad, entre otras, del poder tributario al Estado central, artículos 121 y 126 de la Constitución Nacional. Las provincias ejercen todo el poder no delegado a la nación, dice el 121, y el que se hayan reservado al momento de la firma de los pactos. El 126 dice, las provincias no ejercen todo el poder delegado a la nación. Eso que está ahí indicado surge luego del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, que es el que enumera las 32 facultades del Congreso Nacional.
Entre esas 32 facultades, en materia tributaria, la primera corresponde al Congreso establecer los derechos de importación y exportación, que son los derechos aduaneros, los de aduana, que es una facultad exclusiva del Congreso Nacional y del Estado Central. El inciso 2 es el que establece la concurrencia en el poder tributario entre el Estado Nacional y las provincias. Corresponde al Congreso establecer contribuciones indirectas en concurrencia con las provincias, dice, contribuciones directas por tiempo determinado. Luego va a venir, Jesús lo nombró en un momento, las facultades de coparticipar estas contribuciones, tanto directas como indirectas, las recauda el Estado Central y las distribuye con las provincias y estas con sus municipios. Con rango constitucional desde 1994 y con la deuda de que esta ley de coparticipación, que es la que rige desde el año 1988, la ley 23.548, debió haber sido modificada o sancionado un nuevo régimen de coparticipación antes del 31 de diciembre de 1996, pero como decimos acá en Argentina, pasaron cosas y todavía no se, no se actualizó el régimen. Digo todo esto a modo muy rápido, introductorio, para explicar que los regímenes de promoción están regulados en el artículo 75, inciso 18 y 19 a nivel nacional, y existen las cláusulas espejo a nivel local, tanto en la ciudad como en las otras provincias, que son el 75-18 y 75-19, como les decía. La cláusula del progreso es la del 18, inciso 18, y la cláusula del progreso con justicia social, inciso 19, que son disposiciones que apuntan a generar regímenes promocionales, en general con fines extrafiscales, ¿no? En la República Argentina son muy conocidos el régimen de promoción industrial de la ley 22021, que es una ley de la década del 70, que promocionó la actividad en las provincias límites con la cordillera de los Andes, San Luis, La Rioja, Catamarca en un caso, y del año 1974 creo que es, la ley 19640, que fue un régimen de promoción para la provincia de Tierra del Fuego, una provincia la más, que tenemos, la ciudad más austral de todo el planeta, bien a la punta de la República Argentina al sur, de también una gran actividad turística y la que mucho, mucho quiere Arturo Capelano, que hoy nos está coordinando. Es en ese marco normativo constitucional a nivel nacional y como digo, ¿no? Con normas de similares características dentro del régimen de la Ciudad de Buenos Aires, que se han establecido estos créditos fiscales que pueden cubrir hasta el 50% de inversión en establecimientos hoteleros, el diferimiento del pago de una tasa, que es la tasa alumbrado, barrido y limpieza, o del impuesto inmobiliario, durante la fase de construcción, el crédito fiscal de hasta el 60% de la inversión para quienes remodelen, amplíen o realicen mejoras en instalaciones hoteleras, la reducción en un 30 y un 66% de los montos mínimos de inversión requeridos dependiendo de la categoría del hotel, o como les contaba antes, la exhibición del ABL durante el año 2021. Existen también en términos normativos en la Ciudad de Buenos Aires otras reglamentaciones adicionales, que es lo que está en el slide que sigue, Ángeles, que es justamente, y lo nombraron al final de la presentación de Jesús, la reglamentación de alquileres de uso temporario. Esto igual hace bastante ruido. ¿Y en qué sentido hace bastante ruido? Porque es lo que se cuestiona, y es para pensarlo, y si quieren lo podemos debatir o compartir acá. No existe una reglamentación específica para una persona, un individuo propietario de un apartamento que lo alquila por 3 años a una familia. Quien lo alquila como vivienda permanente no está sometido a más reglamentación que la que se establece en la Argentina eh, para en el Código Civil para quien alquila un inmueble. El Código Civil y Comercial en Argentina es un código nacional, se aplica en toda la República Argentina, digamos, es una norma unitaria dentro de nuestro régimen federal, artículo 75, inciso 12 de la Constitución, tiene las normas vinculadas a alquiler de inmuebles para uso de vivienda permanente. Ahora, el uso temporario se está planteando su regulación. Ahora, en términos de por qué motivo, incluso la industria hotelera lo plantea y lo pide en términos de que se genera competencia desleal. Entonces, es un tema a analizar. Luego, respecto de el fin fiscal o de si se establece un tributo similar al que grava la actividad turística en los hoteles. ¿Son lo mismo? Es una pregunta, ¿no? En términos de igualdad
Acá en la Argentina tenemos el principio de igualdad regulado en el artículo 16 de la Constitución. La igualdad es la base de la carga, de los impuestos y de las cargas públicas, dice la Constitución nuestra en el artículo 16. ¿Son iguales los alojamientos turísticos transitorios como los que se arriendan a través de Booking, Airbnb, que un hotel de 1 a 5 estrellas? ¿Son iguales ante la ley? ¿Son iguales para la ley? ¿Son iguales por la ley? Como solía discriminar y atender un maestro nuestro acá, José Osvaldo Casás, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Eh, Tal vez la respuesta puede ser que sí, tal vez la respuesta es no. A priori me da la sensación de que no son iguales, y en términos de aplicación de un principio de justicia aristotélica, se suele decir que justicia es igualar a los iguales en las cosas que son iguales y desigualar a los desiguales en las cosas que son desiguales. Digo esto para decir hasta dónde habría que regular el alojamiento, el alquiler de uso temporario de inmuebles que no tienen habilitación, como los hoteles de cualquiera de las categorías. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos un ente de turismo del gobierno de la ciudad que es la autoridad de aplicación en general y que ha generado un registro para inscribir los alojamientos en el mismo a través de la ley 6.255. La verdad que no está funcionando masivamente, porque sabemos que existen muchísimos, muchísimos más alojamientos temporarios que los que están en ese registro. Con lo cual ahí creo yo que tal vez a lo que hay que apuntar desde el punto de vista fiscal, algo que anticipó o bosquejó Arturo, pensar en diseñar un esquema donde estas empresas, centralmente Airbnb, Booking y las similares, se conviertan primero ser designadas normativamente como agentes de información. Ellos tienen un alto grado de información en el uso de sus portales, de la cantidad de alquileres que se gestionan a través de ellos, con lo cual, además de ser agentes de información, herramienta que puede ser de mucha utilidad para la administración fiscal y para la autoridad de aplicación turística, designarlos agentes de recaudación, en términos generales, de percepción en algunos casos y de retención en otros, eh, para que cuando se cobra la tarifa de alguno de estos apartamentos de uso temporario, se le incorpore o se retenga al momento de liquidar las comisiones, como es el caso de Airbnb, o de percibirlo en el caso de Booking. Em, es todo un tema, es todo un tema y como digo, no está en el estado de conflictividad que un poco explicó Jesús, que existe, que todos lo vemos, es un tema, está en los medios que eh, países como España, Francia, Italia, bueno, le pasa también a Nueva York, que genera un problema social el déficit habitacional porque se vuelcan los inmuebles al uso turístico y no al uso de vivienda permanente. Todavía no está en ese estado de situación el caso de la ciudad de Buenos Aires en general. Sí es algo que ocurre en algunas ciudades del interior del país, sobre todo aquellas que tienen menor infraestructura. Hay algunas provincias patagónicas, ciudades patagónicas, que enfrentan ese inconveniente. Jesús nombraba San Martín de los Andes, muy cerca, a 100 kilómetros, Villa La Angostura, donde lo que ocurre es que eh, la pequeña infraestructura habitacional que existe se vuelca masivamente al uso turístico y eso afecta a la obtención de mano de obra para las tareas gastronómicas, turísticas, hoteleras y permanentes. Y tal vez en esos casos sí sea una herramienta con fin parafiscal o extrafiscal la, la implementación de algún recurso tributario, no con el fin de recaudarlo, sino de motivar la conducta para que no se vuelque tanto hacia el turismo, la pequeña infraestructura habitacional que esas ciudades tienen. Por último en esto, y después quería compartir unos minutos, si Arturo me autoriza, un comentario rápido, un caso que hubo acá de jurisprudencia muy reciente sobre una tasa turística. Existe en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de la autoridad de aplicación, que es el ente de turismo del gobierno de la ciudad, un derecho canon obligatorio, se llama derecho de uso urbano, ¿no? Que lo cobran los anfitriones eh,
a los huéspedes no residentes exclusivamente de la República Argentina, y es un recurso que se destina a promover el turismo en el exterior. O sea, ese recurso tiene una asignación específica y se destina exclusivamente a acciones que hace el gobierno de la ciudad en distintos países del extranjero para promover el turismo de la ciudad. Es un monto de 75 centavos de dólares por día por huésped, no residente mayor de 12 años, al tipo obviamente de cambio oficial del Banco Nación Argentina. Se lo cobra, se lo percibe al momento de hacer el checkout. eh, y sí, es un recurso que es atractivo para la Ciudad de Buenos Aires con ese fin específico, pero que si uno lo compara con los niveles de recaudación que tienen en España y que ustedes mencionaban, no es tan considerable. Yo no sé, yo pensaba, por ejemplo, en compararlo. Ustedes saben que París cobra una tasa turística eh, que está en el orden, recauda aproximadamente 100 millones de euros por año. Ese es el número, si no me equivoco. Sí, 100 millones de euros por año cobra la tasa turística en París. eh, y la Torre Eiffel recibe la misma cantidad de visitantes que toda la República Argentina, 7 millones de visitantes por año. Y recauda la Torre Eiffel entre 70 y 80 millones de euros por año por la visita. O sea, imagínense la depresión que me agarra cuando lo escucho a Jesús y escucho estos números comparativos. Eh, Hasta acá un poco la presentación vinculada para hacer algo de, digamos, análisis comparado entre lo que nos presentó, como digo, ¿no? Nos apabulló Jesús y nuestra presentación. Rápidamente, en unos rápidos minutos, compartir con ustedes un comentario vinculado a un caso que resolvió la Corte Nacional acá en la Argentina. Germán, Ah, discúlpame. sí, Ángeles. ¿Te parece que dejemos de compartir así nos vemos? Sí, perfectamente, Vale, fantástico. fantástico. Ahí estamos. Em, Les decía, quería compartirles rápido el fallo Cantalupi y compartirlo después en todo caso, inclusive por ahí buscamos el PDF del fallo, se los hago llegar a los chicos del SEATS y se los compartimos la sentencia de Corte Nacional con nuestros amigos españoles. Es un caso del señor Cantalupi, es un hotelero en el municipio de San Carlos de Bariloche. Ese sí es conocido por todos nosotros en Argentina, ese también en España, ¿no? Bariloche es como un ícono turístico de nuestra Patagonia, que creó en el año 2016 un tributo que ya el nombre dio que hablar, que lo llamó la ecotasa, creado por las ordenanzas 2809 y 2810 del 2016. Fue categorizado como una tasa retributiva de servicios y era definido como la contraprestación que la municipalidad le exigió a los turistas que visitaban la ciudad de Bariloche y que pernoctaban en ella, a cambio de lo que consideró y puso de un modo muy ambiguo como servicios turísticos y de infraestructura vinculada a tal fin. Obviamente fue muy polémico ya desde el inicio. El turista que visita la ciudad y que pernocta se haya obligado a abonar esta tasa, siempre que tenga más de 14 años. La Corte la declaró inconstitucional recientemente. La demanda la interpuso el señor Cantalupi, Santiago Cantalupi, en el año 2017. Planteó la inconstitucionalidad, y acá tenemos que detenernos un ratito, porque lo que alegó el señor Cantalupi era que violaba el régimen de coparticipación federal en la Argentina. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Muy rápidamente. El Estado Nacional cobra los derechos de aduana, como les anticipé, 75 inciso 1, cobra impuestos directos e indirectos, 75 inciso 2, los indirectos en concurrencia con las provincias, los directos por tiempo determinado, por un plazo, pero también en concurrencia con las provincias. Y estos recursos son coparticipables. La ley de coparticipación que nos rige todavía hoy es la 23.548. Tiene una disposición específica, que es el artículo 9, inciso B, apartado 2, que dice que las provincias y sus municipios no podrán establecer gravámenes análogos a los que reciben por vía de coparticipación. O sea, no se puede establecer un tributo
que sea, vamos a decirlo de otro modo, parecido, sustancialmente similar al que se recibe por ecoparticipación. No se puede establecer un gravamen ni provincial ni municipal a las ganancias, porque existe el nacional que se coparticipa. No se puede establecer un gravamen ni provincial ni municipal al impuesto al valor agregado, porque es el que se coparticipa. Esa ley en ese artículo 9 establece una suerte de excepciones, excepto impuestos sobre los ingresos brutos, que es provincial, es análogo al IVA, pero está expresamente autorizado por la ley, ¿no? Después existen otra suerte de impuestos mencionados y se menciona también las tasas retributivas de servicios. O sea, si una tasa es análoga a un impuesto nacional o provincial, nacional coparticipado, pero corresponde a una tasa por un servicio efectivamente prestado, está autorizado, si no, no. ¿Qué ocurrió acá? La primera cuestión es que el Tribunal Superior de la provincia, que es la provincia de Río Negro, donde está el municipio de San Carlos de Bariloche, lo que hizo fue desestimar la demanda del señor Cantaluppi, pero por una cuestión de legitimación. Dijo, mire, el señor Cantaluppi es hotelero, no es el contribuyente sobre el que percute la tasa. No tiene legitimación activa, para él es un pase de manos. Se la cobra al turista que estaría legitimado y la entrega al municipio. Con ese argumento, que la Corte Nacional alguna vez lo usó en un fallo que es ECACINES, vinculado a un impuesto a la cinematografía. El Tribunal Provincial desestimó el planteo. Llegó a la Corte Nacional por la cuestión de la legitimación y revocó el fallo y volvió entonces todo a primera instancia a sustanciar el fondo de la cuestión. Sustanciado el fondo de la cuestión, esta vez sí, el Tribunal Superior de Río Negro volvió a desestimar la demanda, pero con el argumento de que se prestaba un servicio. Y con ese andamiaje volvió el caso a la Corte Nacional, y la Corte Nacional, en particular, el voto del ministro de la Corte, Horacio Rosati, hizo hincapié en que para distinguirlo de un impuesto era importante verificar si este tributo, aunque se lo llame tasa, cumplía todos los elementos característicos de la tasa y se había establecido a cambio de una prestación específica, cierta, concreta, individualizada, ¿no? Y entonces ahí Rosati hizo un análisis, el ministro Rosati, meduloso, sosteniendo que no se cumplían estos requisitos. Él entendía que las causas justificantes presentadas por la demandada se referían, y el hecho imponible se refería a tareas comunes al mantenimiento de cualquier municipio y no a prestaciones específicas eh, que establecía, le daba una causa, un nexo de causalidad a la tasa que se estaba controvirtiendo. En este caso también la Corte citó como precedente un fallo del 3 de septiembre del 2021, donde la Corte Nacional sí validó otra tasa, que era una tasa por inspección de seguridad y higiene, en el caso ESO Petrolera con Municipalidad de Quilmes, donde ahí sí el voto de Lorenzetti lo que hace es desgranar el tributo tasa cuestionado, es decir, si tiene todas las características vinculadas, es un tributo vinculado, el hecho imponible refiere a la prestación de un servicio público identificado, individualizado, concreto, no afecta el régimen federal fiscal, pero aquel que tenga un grado de ambigüedad tal que no cumpla con estas eh, características no responde al régimen federal fiscal, no cumple con la prohibición de analogía, o sea, viola la prohibición de analogía de la ley de coparticipación y por tal motivo correspondía su impugnación. Fue así que la ecotasa como tributo ambiental, porque la Municipalidad de Bariloche trató de sostener que con esta tasa se solventaron gastos extraordinarios para contrarrestar una supuesta degradación extraordinaria del medio ambiente, que se atribuyó al turismo. Rossetti inclusive aclaró, pero ¿por qué se discrimina entonces, de ser así, al turista de una edad determinada respecto de otra? ¿Por qué se considera que todos los huéspedes de un hotel son turistas y no tienen otro tipo de condición? ¿No son, por ejemplo, funcionarios públicos de la provincia de La Rioja que viajan a Río Negro, a Bariloche, a cumplir su actividad? ¿No? Y a partir de estas premisas, la Corte Nacional lo declaró inconstitucional e inválido. Aclaro que como tenemos un sistema de control de constitucionalidad diferente al español, que es concentrado, Jesús contaba recién que pasa primero por un test de constitucionalidad cuando una norma sale
de la legislatura en un plazo determinado, y si no después el Tribunal Constitucional, si hay un proceso judicial, se detiene, va al Tribunal Constitucional y luego vuelve. En Argentina no es así, tenemos un sistema difuso, la norma ha sido declarada inconstitucional solo para el caso concreto y hoy la norma sigue vigente. Y si vas a Bariloche y te hospedás, y a los que lo conocen, y si no a los que no lo conocen, se impactan con uno de los mejores paisajes que tiene la República Argentina, todavía hoy estarían, entiendo, salvo que hayan tomado alguna decisión, estarían pagando esta ecotasa o esta tasa turística. Nada, simplemente comentarlo porque dentro del marco de un poco el motivo que nos reúne, eh, tiene absoluta actualidad esta cuestión en la Argentina y a diferencia de España, mm, nuestro régimen constitucional, nuestro régimen de control de la constitucionalidad de las normas, al ser difuso y no ser concentrado, nos pone en esta situación que es seguir también debatiendo en forma permanente este tipo de tópicos. Nada, hasta acá llegué. Cualquier duda o consulta, quedo a disposición de Germán, la audiencia. me permito agregar para seguir con el tema de la ecotasa, que nosotros justamente el viernes pasado hicimos un episodio de Spotify con un análisis hecho por la doctora Florencia Rosomando sobre el caso. Así que ahora si quieren les paso el link para que nos escuchen y de paso también nos sigan y estemos más unidos. Fantástico de mi parte. Perfecto, gracias. Bueno, Germán, muchas gracias por la exposición. No sé si hay alguna consulta, si alguien quiere agregar algo. Fuiste muy claro, Germán. Vos decís, se aburrieron. No, En para el nada. chat no hay Porque en nada. Zoom pusiste la vara muy alta, ese es el problema, Arturo, ya te dije. Acá No, no, Ignacio, Jesús te puso. no, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo contaba Germán hace un ratito. Claro, hay unas diferencias de PIB respecto a la Argentina, respecto a España, que por algún sitio afloran. Hay una diferencia muy grande en cuanto al volumen de turistas de un país y otro. Argentina es un gran país y el sector turístico está por desarrollarse. Yo he tenido la suerte de viajar por vuestro país y, y la infraestructura hotelera es buena, está bien, pero puede mejorar mucho. Entonces, la situación de partida es distinta, no puede ser comparable. Pero tenéis cosas muy interesantes. Este derecho de uso urbano de Cava es interesante. A mí me parece que es un canon, pero a mí me suena a impuesto. Es un impuesto. Vamos, si yo lo tengo No que hemos tenido calificar hoy, inspiración todavía. ya, ya, ya. Bueno, pero es interesante porque al final se parece mucho a un impuesto a las estancias turísticas, ¿no? Con lo cual, a ver, hacéis cosas muy interesantes. Simplemente os quería apuntar algo, lo he dejado en el chat, porque antes no estaba centrado. Y tiene que ver un poco con el tema este de las plataformas colaborativas. Vamos a ver, en España, yo ahora estoy en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero en el nivel de la agencia tributaria estatal, en el ámbito federal, para entendernos, hace tiempo que en el año 21, creo recordar, se reguló una declaración informativa para que las plataformas colaborativas, hablamos de Airbnb, Booking, Wallapop, demás, dieran cierta información a la agencia tributaria. Es decir, declarasen información sobre oferentes, vendedores y adquirentes. Pensando sobre todo en la imposición directa, ahí estamos pensando en lo que para ustedes es impuesto a las ganancias, aquí en España es no tanto impuesto a la renta de las personas físicas, sino el impuesto a la renta de las personas jurídicas, nuestro impuesto de sociedades y también vinculado al IVA. Y esa declaración he dejado ahí el link por si alguien tiene algún tipo de interés. Es interesante porque te da información. Adicionalmente, en el año 17 se sacó una declaración también informativa que reguló la agencia tributaria sobre la cesión del uso de vivienda con fines turísticos. La primera regulación que tuvo la tumbó el Tribunal Supremo porque, a ver, creo que fue por un tema de rango normativo. Creo recordar que establecieron la obligación
una obligación de informar en una norma reglamentaria cuando en realidad tenía que estar recogida en norma de carácter legal. A ver, tú no puedes establecer una obligación en un reglamento. Pero esa declaración informativa inicialmente nació y la gestionaba la agencia tributaria eh, por motivos de seguridad, no tanto tributarios. Al fin y al cabo, se cedían viviendas con fines turísticos, lo que hoy es un apartamento turístico, y entonces los titulares tenían que dar información sobre quiénes eran las personas que iban a ese apartamento turístico. Y el motivo era seguridad. Era seguridad porque se sabía que había pues elementos, vamos a decir, de dudosa reputación que pasaban por ese tipo de locales. Y en un hotel, sí que es cierto que todos cuando vamos a un hotel tenemos que enseñar nuestra cédula de identificación, nuestro carnet de identidad, toman nota y le pasan los datos a la policía. Pero cuando antes ibas a un apartamento turístico, esto del año 17, no ocurría así. Al final de esa declaración informativa algo sigue y te permite, de alguna manera, controlar un poquito mejor eh, la renta, quiénes son los usuarios y el tiempo que están pernoctando. De nuevo, yo soy usuario de Airbnb y hay veces que me piden los datos y hay veces que no me los piden. No la plataforma, el titular del establecimiento. Nada, era simplemente por apuntarlo para que si alguien tiene interés, bueno, pues ahí se han quedado los links para bucear en ellos. Gracias, Jesús. Ya Yo los tomo Muchas nota. gracias. Gracias. aprovecho vamos a cortar la grabación y continuamos con la Patricia tiene una charla. pregunta también. Bárbaro.